Saludos desde París, Francia, hacia la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Fuimos invitados a la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por parte de nuestra delegación venezolana, y asistimos a la Semana de América Latina y el Caribe gracias al apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Embajada de Venezuela en Francia. La librería Mediática participó por la República Bolivariana de Venezuela junto al equipo de la revista digital La Inventadera en la Semana de América Latina y el Caribe 2025, que celebra, como se expresa en las redes de la delegación venezolana ante la UNESCO en París, Francia, la riqueza, la creatividad y la identidad de nuestros pueblos. Así, tuvimos también en la UNESCO actividades por nuestros 20 años al aire en BTV y realizamos la cobertura de este evento del 3 al 6 de junio de 2025. En la Semana de América Latina y el Caribe se dan cita el cine, el arte, la música, la gastronomía, la indumentaria inspirada en tradiciones ancestrales de la región, así como la comunicación, la educación y la ciencia de nuestra América y el Caribe. Durante todo el evento estuvo activo el bazar latinoamericano y caribeño, con artesanía, indumentaria, libros, gastronomía, bebidas típicas y presentación de destinos turísticos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La librería de la UNESCO puso a disposición un stand de novedades y ofertas, así como libros gratuitos de obsequio para los visitantes. Fue una semana para reforzar los lazos diplomáticos y de amistad entre las diversas delegaciones, y Venezuela expuso en diversos espacios y eventos logros y avances culturales, científicos y educativos de nuestro gobierno bolivariano, presidido por Nicolás Maduro. Venezuela desplegó en la UNESCO una programación cálida y muy llamativa que mostraba la diversidad biocultural latinoamericana y caribeña. Brasil, que ostenta la vicepresidencia del Grupo Regional 3, América Latina y el Caribe, GRULAC, lideró la edición 2025 de la Semana de América Latina y el Caribe en la UNESCO, junto a Chile, Perú, Paraguay y Venezuela. Entre los eventos de la inauguración, destacó grandemente la original muestra venezolana de logros bolivarianos en materia de educación, ciencia y cultura a través de tejidos e indumentaria. La Sala 1 de la sede de la UNESCO en París fue el lugar para la pasarela Venezuela Teje Futuro, Saberes, Dignidad y Esperanza, una muestra cultural que evidenció a través del arte textil los principales logros del país en los ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura. Así, Venezuela ofreció una visión viva y colorida del trabajo de las tejedoras populares y artesanas del país, principalmente de los estados Mérida, Lara, Yaracuy y Monagas, quienes transmiten sus conocimientos de generación en generación, preservando la identidad cultural. Cada una de las piezas fue intervenida por la consejera de la delegación y diseñadora Nelly Carrillo, quien bordó mensajes que visibilizan los logros concretos de Venezuela dentro del sistema multilateral, como Venezuela 20 años, territorio libre de analfabetismo, grupo de amigos de las personas con discapacidad, raíces fuertes, patrimonio de Venezuela para el mundo, Fundación Musical Simón Bolívar, El Sistema y CEVISA, Ciencia Abierta para el Sur Global. El trabajo de la delegación no solo destaca en el despliegue durante este evento especial, sino todo el año, con actividades permanentes que visibilizan día a día los logros del gobierno bolivariano. La primera ruana presentada en el evento el día de la inauguración
originaria de Mucuchíes, Mérida, es reconocida como parte del patrimonio cultural local. Fue cedida por la maestra tejedora María Vicenta Dávila de la Alianza Científica Campesina y simboliza la sabiduría ancestral y la herencia de las abuelas tejedoras de los Andes venezolanos. El desfile contó con la participación de jóvenes de Argelia, Cuba, Colombia, Francia, Honduras, Mónaco y Venezuela, en un gesto de diplomacia cultural que proyecta la visión de paz, cooperación y hermandad entre los pueblos, principios fundamentales de la diplomacia bolivariana. Durante toda la semana estuvo abierta la exposición Manos y Letras de Venezuela, con artesanías, orfebrería, tejidos tradicionales y libros venezolanos. Para la librería mediática fue un honor ser incluidos como tema de inspiración en el diseño de la ruana especial llamada Venezuela, 20 años sembrando saberes, cultivando soberanía, que visibilizaba el logro Venezuela 20 años, territorio libre de analfabetismo, alcanzado desde el 28 de octubre de 2005, cuando UNESCO felicitó a Venezuela por haberse declarado territorio libre de analfabetismo. Desde los telares de Tintorero, Estado Lara, se presentó una ruana con una sopa de letras que promueve la propuesta de la UNESCO, Aprender Jugando, con frases bordadas que celebran las misiones y programas educativos de Venezuela. Misión Robinson, Yo sí puedo, método cubano de alfabetización, Biblioteca Familiar, iniciativa del presidente Hugo Chávez para fomentar la lectura y La Librería Mediática, programa televisivo con 20 años al aire impulsando el libro y la lectura. La ruana incluye los colores verde manzana, símbolo de vida, esperanza y crecimiento educativo; rojo, representación de la fuerza popular y la pasión por aprender; y dorado, emblema de la dignidad y la soberanía cultural. Isidoro Duarte y María Elcira Matute dictaron junto al embajador Rodolfo Pérez y la consejera Nelly Carrillo en la Sala Miró de la UNESCO la conferencia Los libros y la diversidad biocultural en América Latina y el Caribe por los 20 años de la Declaratoria de Venezuela como territorio libre del analfabetismo y como conductores del programa televisivo La Librería Mediática. En la misma sala tuvo lugar la conferencia Los medios de comunicación y la promoción de la diversidad biocultural, con Leorana González, directora de la revista digital La Inventadera, y Candy Moncada, fotógrafa y expositora de Venezuela Teje Futuro. Al regresar a Venezuela, estábamos en plena celebración de nuestro mes aniversario y comentamos estas actividades realizadas al vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, presidente de BTV y ministro de Comunicación e Información, durante un programa especial realizado el 21 de junio y quedó impresionado por la originalidad de las presentaciones. Fue muy productivo el intenso trabajo de 4 días en el que compartimos con personas de otras delegaciones. También hubo oportunidad para los momentos de distensión y camaradería, así como de recorrer brevemente la ciudad de París para asistir a eventos como una conferencia con el vicepresidente boliviano David Choquehuanca en la Casa de América Latina sobre la ancestralidad de Bolivia, la paz y el clima. Más allá del París del recuerdo nostálgico de los años 50 que permanece allí para turistas con la Torre Eiffel, Bajo el cielo de París cantado por Edith Piaf, el Café de Flore de Sartre y Beauvoir, las camisas a rayas, las boinas y las baguettes, hay otro París actual en el que los ciudadanos se hacen presentes en actividades urbanas de distinto tipo, en la academia, el campo y las artes, en el que el chocolate venezolano destaca en las tiendas por su calidad y en el que la política sigue su derrotero de argumentos y contraargumentos con sectores del pueblo francés que se movilizan por sus derechos. Vimos que las organizaciones de solidaridad con Venezuela siguen trabajando y presentes, y pudimos comprobar las actividades regulares de nuestras delegaciones diplomáticas para cumplir con el trabajo cotidiano día a día.
Hoy les mostramos nuestras vivencias en esos días de trabajo como voceros de Venezuela, en la Semana de América Latina y el Caribe, en la sede de la UNESCO en París, en la que fuimos equipo con nuestra delegación permanente ante la UNESCO, que encabezan el embajador Rodolfo Pérez y la consejera Nelly Carrillo, y con nuestra embajada de Venezuela en París y la encargada de negocios, Marta Bolívar. La UNESCO fue creada el 16 de noviembre de 1945. Su sede principal está ubicada en la Plaza de Fontenoy de París y fue inaugurada el 3 de noviembre de 1958. La actual directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es Audrey Azoulay. Entre las actividades más recientes realizadas por la Delegación Permanente de Venezuela ante la UNESCO, destacan la participación de nuestra delegación, encabezada por el embajador Rodolfo Pérez, en la sesión 47 del Comité del Patrimonio Mundial, cooperando con los Estados miembros de la UNESCO al compartir buenas prácticas en materia de protección y salvaguardia del patrimonio natural y cultural en tiempos de coerción, compañía del ministro de Ecosocialismo Ricardo Molina y el viceministro de Cultura Sergio Arria, que también presentaron ante las altas autoridades de la UNESCO la gran misión Madre Tierra Venezuela, recién inaugurada por el presidente Nicolás Maduro, y la noticia de que se celebrará una conferencia internacional sobre la protección y salvaguarda del patrimonio cultural y natural en tiempos de aplicación de medidas coercitivas unilaterales del 8 al 12 de septiembre de 2025 en la ciudad de Caracas. Nuestra delegación además se unirá desde París en octubre a las celebraciones que por los 20 años de la declaración de Venezuela como territorio libre de analfabetismo se realizarán en Venezuela y el mundo, recordando cuando en sesión solemne de nuestra Asamblea Nacional dimos esa noticia al mundo y recibimos la felicitación correspondiente de la UNESCO, en ese momento dirigida por Koichiro Matsuura. Desplegamos en las próximas partes del programa una síntesis de las conferencias que llevamos desde Venezuela, tanto desde la librería mediática como desde la inventadera, en esta visita de trabajo a la UNESCO. Estamos transmitiendo para la televisión estatal venezolana, Venezolana de Televisión, y nos están viendo por allí, por esa cámara que está allí. Un saludo al pueblo de Venezuela que nos está viendo. Y entonces, bienvenidos y bienvenidas al coloquio Los medios de comunicación y promoción de la diversidad cultural, un espacio de diálogo y reflexión que forma parte del programa oficial de la Semana de América Latina y el Caribe y de las actividades de la República Bolivariana de Venezuela en el marco de esta semana. Sino muy orgullosas de representar a Venezuela en este evento, en este espacio internacional, donde podamos mostrar todas estas creaciones de Venezuela, de la Venezuela profunda, de la Venezuela bonita, de la Venezuela que los medios de comunicación internacional han querido invisibilizar. Creo que es nuestra principal misión, hacerles ver, hacerles saber al mundo que la Venezuela que se proyecta hoy en día a través de los medios de comunicación hegemónicos no es la Venezuela real. La Venezuela real es la Venezuela creadora, la Venezuela ingeniosa, la Venezuela creativa, la Venezuela resiliente, que está confrontando actualmente una de las guerras más inhumanas que se pueden confrontar en la actualidad por la imposición del actual imperio, ¿no?, que nos está atacando sin piedad, pudiéramos decirlo. Nos han intentado matar de hambre, nos han intentado quitar los alimentos de diferentes maneras,
los medicamentos. Y a pesar de toda esa realidad, que es una realidad, Venezuela siempre ha salido adelante. El pueblo de la mano con el gobierno popular que es ampliamente apoyado por las mayorías del pueblo venezolano. Bueno, nosotros vamos a hablar, en principio vamos a hacer un bosquejo muy rápido de lo que es nuestra revista. ¿Cómo nace la revista lainventadera.com? Nosotros en principio teníamos, digamos, la idea de hacer un proyecto documentalista audiovisual para poder mostrar al mundo de qué se trata, ¿no?, esta Venezuela que les he dicho que existe, ¿no?, que es la Venezuela invisibilizada. Luego nos damos cuenta que hay una plataforma que se ha querido relegar, que es la lectura, ¿no? Ayer hablábamos sobre los libros y la lectura. Y decidimos hacer una revista literaria, una revista textual, para que la gente tenga acceso a estas historias. Son historias hechas a través de la crónica y de la documentación o del registro documental fotográfico. Y bueno, extenderles también un saludo de la ministra Gabriela Jiménez, que es una de las que conspira para que este tipo de actividades se den y nosotros podamos estar aquí en representación de la mujer venezolana, de ese 60% de mujeres que hacen ciencia y tecnología, incluso desde la documentación de esos procesos científicos. La Inventadera tiene algo muy singular, y lo comentaba Leorana, que es ir a contar las historias de la Venezuela real, de la Venezuela profunda. Los fotógrafos y fotógrafas que trabajamos para La Inventadera y que nos encargamos, no solo para La Inventadera, sino los venezolanos y venezolanas que nos encargamos de hacer documentación de las historias positivas de nuestro país, sabemos que probablemente nuestras fotos no sean una foto que esté en el New York Times, ni que esté premiada en el WordPress Photo, porque lamentablemente ese discurso hegemónico quiere solo mostrar lo negativo de nuestra tierra. Pero este espacio en el que estamos hoy es un premio magnífico, es un premio que está por encima de cualquier otro premio afuera, porque Latinoamérica y el Caribe, ustedes representantes de los países hermanos, están conociendo este patrimonio nuestro. Y es lo que nos impulsa a seguir contando esas historias de lo bonito venezolano, de lo afirmativo venezolano. Además que fue una invitación importantísima que nos hizo el comandante Chávez al momento de llegar a despertarnos un poco de ese sueño cegador. El despertar de la historia. El despertar de la historia, como dice Leorana. Donde empezamos a vernos hacia adentro, a dejar de seguir ese modelo que por mucho tiempo nos impusieron, incluso esos cánones de belleza externos. Y es un proceso justamente de reconocernos, de amarnos, de enorgullecernos de lo que somos y de empezar a contarnos y ver nuestra grandiosa diversidad. Y de ser voceros y voceras de ese orgullo patrio que está en Cuba, que está en Haití, que está en Colombia, que somos todos y todas, como la patria grande que el gran Bolívar y Francisco de Miranda soñó. Compañero, no sea iluso, pare ya esa propaganda. La patria no se negocia, no se vende ni se cambia. Comencemos explicando, aclarando en este verso: Venezuela no está en venta y eso no tiene reverso. Escuche bien, compañero, Venezuela no se vende. Que lo oiga toda esa gente, Venezuela no se vende. Le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. 'Y'a 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 'y
día de hoy, la delegación permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la UNESCO tiene el honor de presentar el coloquio Los libros y la diversidad biocultural en América Latina y el Caribe, en el marco de la conmemoración de los 20 años de la Declaratoria de Venezuela como territorio libre de analfabetismo. Proclamación histórica realizada el 28 de octubre de 2005, luego de la exitosa implementación de la misión Robinson, que logró alfabetizar a más de 1.400.000 venezolanas y venezolanos, transformando profundamente el panorama educativo de mi país. Este extraordinario logro fue posible gracias a la solidaridad del pueblo y del gobierno de Cuba, quienes en fraterna cooperación con Venezuela acompañaron esta noble tarea y pusieron a disposición el reconocido método de alfabetización Yo Sí Puedo. Este evento cuenta con la participación especial de los reconocidos periodistas venezolanos María Alcira Matute e Isidoro Duarte, conductores del programa de televisión La Librería Mediática, que desde hace más de 20 años promueve la lectura crítica, el amor por los libros. Como parte de esta celebración, Venezuela también destaca el fecundo encuentro entre el saber ancestral y la ciencia. En el estado Mérida de Venezuela, de mi país, campesinos y campesinas, productores de papa, herederos de conocimientos transmitidos por generaciones, forman parte de la Alianza Científico-Campesina, en la cual dialogan y colaboran con científicos y científicas venezolanos en áreas como la biotecnología, la agroecología y la conservación de semillas. Esta experiencia viva fortalece la soberanía alimentaria, el rescate del conocimiento originario y la producción nacional desde una perspectiva de justicia social, convergiendo plenamente con la política de la UNESCO de ciencia abierta y ciencia para la vida. En este marco, Venezuela tiene el honor de anunciar que ha presentado formalmente ante la UNESCO el expediente del Centro de Biotecnología para la Formación y Producción de Semillas Agámicas, CEBISA, para su reconocimiento como centro de categoría 2, bajo los auspicios de la UNESCO, en reconocimiento a su carácter innovador, inclusivo y profundamente enraizado en el vínculo entre ciencia, educación y comunidad campesina. Este coloquio, que rinde homenaje a la palabra escrita, al pensamiento crítico y al diálogo de saberes, constituye una clara expresión del compromiso de la República Bolivariana de Venezuela con una educación transformadora, con la diversidad cultural y la diversidad biológica, con el desarrollo de una ciencia al servicio de los pueblos. Muchas gracias por estar acá y dejo en la palabra al periodista Isidoro Duarte. Bienvenido, Isidoro. ¿Qué quiere decir esto de la librería mediática? Una librería mediática que se transmite por televisión es una cosa bien extraña, la verdad. Una librería que no tiene local, que no es un comercio, que no tiene estanterías ni ofertas para vender libros y que se transmite por la televisión. Pues es un proyecto que se ejecuta en el marco de una hermosísima gestión de un Estado que está realizando
junto con su pueblo, una revolución que de alguna manera también le debe muchísimo a la madre revolucionaria que es Cuba, a quienes nosotros constantemente, de alguna manera, siempre la tenemos como referencia. Y para que esta librería mediática, en las características que acabo de mencionarles recién, es decir, la presentación continua, el debate continuo, la discusión, los comentarios sobre libros que constantemente se reciben en nuestra librería mediática, que la dirige María Alcira Matute y que yo acompaño como productor. En ese lugar, de alguna manera, hay una especie de definición o biografía en materia de libros, en materia cultural de libros, que se produce en Venezuela y que se desarrolla y se exhibe y que se vende, porque muchos de esos libros que recibimos en la librería mediática son vendidos también, y como parte de la promoción que se realiza en el propio programa, son vendidos en las librerías. ¿Por qué decimos nosotros que este programa, este proyecto se está ejecutando y puede ejecutarse? Y se puede ejecutar en el marco de ese proceso revolucionario que estamos viviendo en Venezuela. Un proceso que ha cruzado por mares procelosos muy difíciles y se sigue cruzando en esos mares procelosos, entre otras cosas porque la mediática internacional y la derecha ha logrado con mucho éxito, a través de la mediática y a través de la convicción que esa mediática cree, la ha transmitido y la ha traducido como una dictadura. Se comenta muchísimo de Venezuela actualmente. Antes había sido lo mismo que se había hecho en Cuba y con las mismas definiciones internacionales, y ahora se lo hace en Venezuela. Pues en Venezuela no vivimos una dictadura. No solo no vivimos en una dictadura, sino que vivimos en uno de los procesos democráticos más genuinos que existen en este momento en el mundo. En el plazo de los 20 años y pico que tenemos de proceso revolucionario, se han hecho ya 33 elecciones populares. Y de esas 33 elecciones populares, realizadas con todas las garantías, porque hay un poder electoral totalmente autónomo, totalmente cientificado y organizado de una manera muy moderna, así lo ha definido los éxitos de la revolución venezolana en materia electoral también. Y la librería mediática entonces está viviendo dentro de ese proceso popular y proceso democrático con que vive Venezuela. No podría realizarse ese proyecto, no se podía estar ejecutándose la librería mediática si no viviéramos en una sociedad en la que el Estado y la voluntad popular fueran acompañadas de la mano por los caminos de la democracia real. La librería mediática, acompañada por Venezuela, territorio libre de analfabetismo, Venezuela, la librería mediática ha ido desarrollándose y manteniéndose en esta situación tan difícil a lo que nos han obligado a vivir los bloqueos del imperialismo norteamericano. Bueno, con esto quería decirles que la librería mediática va a seguir manteniéndose, va a seguir viviendo y va a seguir en lo que tiene que cumplir, que es su papel de promoción, de dar conocimiento a los libreríos, a los libreros escasos que quedan y al público sediento de lectura que todavía tiene Venezuela. Muchas gracias. Gracias. Esta es la biblioteca familiar, que es uno de los primeros esfuerzos que hizo el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías para que en las casas más humildes del pueblo venezolano existiese una biblioteca o la semilla de una biblioteca. Esto se distribuyó a todas las familias venezolanas y tiene, por ejemplo, los siguientes autores: Jack London, Antoine de Saint-Exupéry, Pablo Neruda, Herminio Almendros, Stefan Zweig, Miguel de Cervantes, Daniel Defoe,
William Shakespeare, Federico Brito Figueroa, José Martí, Honoré de Balzac, Horacio Quiroga, Rubén Darío, Ernest Hemingway, Pablo Emilio Tabani, Nicolás Guillén, Alfonso Romanzo González, Hildalesio Liévano Aguirre, Andrés Eloy Blanco, Rómulo Gallego, Simón Rodríguez. ¿No? Esta es la semilla de la biblioteca, que es además una de las primeras iniciativas del gobierno de Venezuela para que en la casa más humilde exista un sitio para una biblioteca. Posteriormente, el Ministerio de Educación comenzó la impresión de los libros de lo que llamamos en Venezuela la colección bicentenario, por el bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar. Y la orden que dio el presidente Chávez fue que los niños recibiesen los libros y se los llevasen a su casa, también entonces para incentivar la existencia de un sitio en los hogares de Venezuela que se llame biblioteca. Tiene la palabra. Gracias, embajador. Bueno, la librería mediática es un proyecto que empezó con buen pie. En 2002, después de muchos años presentando el proyecto, nos lo aprobaron en la Radio Nacional de Venezuela. Veníamos también de hacer una especie de pasantía larguísima, como de 7 años, por un programa matutino en Venezolana de Televisión, donde cada 15 días aparecíamos 5 minutos para hablar de libros. Y finalmente, en 2005, cuando Venezuela se declara territorio libre de analfabetismo, en una sesión solemne en la Asamblea Nacional, que la UNESCO felicita por el esfuerzo de haber logrado esto. Fíjense lo importante que es que, por ejemplo, Brasil no ha logrado superar el analfabetismo, ellos no han logrado bajar de 13% de analfabetismo. Entonces, nosotros hemos ido adelante con otros países declarándonos libres de analfabetismo en el año 2005. En ese año, la librería mediática recibe el Premio Nacional de Periodismo por el programa de radio, recibe el Premio Nacional del Libro, recibe un premio de una editorial privada, el premio de la Cámara del Libro, y nos aprueban el proyecto de la televisión. Para nosotros fue muy emocionante acompañar ese día, ¿te acuerdas? Ese día en el que el Teatro Teresa Carreño, el Gran Teatro de Venezuela, se llenó de alfabetizados que venían a celebrar que sabían leer y escribir. Comentábamos, preparando esta reunión, que esos mismos alfabetizados fueron los que con su fuerza fueron generando las siguientes misiones. Esta es una misión educativa, pero luego se crearon otras misiones también educativas, en las cuales se logró que una persona que el día 0 no sabía leer y escribir y 12 años después era médico. Entonces, una cantidad de misiones educativas, y se fueron generando otras misiones de salud, otras misiones de vivienda, otras misiones que eran la respuesta de esta Venezuela nueva que estábamos creando a una Venezuela burocratizada que no lograba concretar proyectos. Entonces, entramos con buen pie a Venezolana de Televisión con este proyecto que tenía como base una investigación que se hizo por muchos años con jóvenes, niños jóvenes y sus padres, para ver cuáles eran los temas que les interesaban y cómo hacíamos para lograr el interés de ellos, relacionando temas que estaban en los libros con los temas que ellos veían en la cotidianidad. Es decir, relacionábamos libros y cine, libros y ciencia, libros e historia, libros y cotidianidad. Relacionábamos todos los temas y nos dábamos cuenta de que de esa forma las personas se interesaban en leer. ¿Cómo es que se ha podido concretar algo que el embajador Rodolfo mencionaba hace rato? ¿Cómo es que unos campesinos empiezan a desarrollar proyectos extraordinarios como el que se lleva adelante en Cevisa, en Venezuela? Porque fueron estimulados hacia la lectura, hacia el estudio, hacia la formación. Entonces no solamente era el estudio para saber leer, sino para saber llevar toda esa sabiduría ancestral a proyectos concretos. Estar aquí celebrando los 20 años de la librería mediática, el año que se celebran los 20 años de la declaración de Venezuela como territorio libre de analfabetismo,
el año que se celebran 30 años de la declaratoria de la UNESCO como 23 de abril, Día del Libro, Día Internacional del Libro, es para nosotros emocionante, porque hay programas que se han mantenido en el tiempo para promocionar el libro. En Argentina es modélico Los Siete Locos, que tiene más de 38 años al aire, con distintos moderadores. Es un programa extraordinario. En Cuba también hay programas muy hermosos sobre libros, en Uruguay, en España. Aquí en Francia, La Gran Librería, es un programa muy hermoso. Pero nos hacían notar en estos días unos invitados que llevábamos al programa y nos decían, sí, hay muchos programas sobre libros, pero programas que no solamente se limiten al ámbito literario, sino que vayan más allá como ustedes, en ese afán de buscar la relación entre los libros y la realidad, los libros y el arte, los libros y el cine, los libros y lo que está pasando. No hay tantos programas así. Es más, nos decían, pareciera que es el único programa que sale de la burbuja literaria para relacionarse con el mundo a través de la lectura. Entonces hemos tenido experiencias muy hermosas, hemos podido conocer grandes escritores como Mario Benedetti, Eduardo Galeano, estar en sus casas, compartir con ellos, grandes escritores venezolanos como Luis Brito García, por mencionar uno solo. Tenemos muchos escritores maravillosos, tenemos un festival de poesía que lleva más de 2 décadas haciéndose y que ha generado recientemente algo muy lindo, que es la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla. Imagínense llevar la poesía a los liceos para que los jóvenes, no es que se hagan poetas, sino que se relacionen con la poesía. A lo mejor de allí van a salir poetas, pero un festival de poesía que ha pasado de los escenarios de la lectura simple de una poesía a llevar ese interés por la poesía a los jóvenes, así como en ciencia se hacen los semilleros científicos para que los niños se relacionen con la ciencia, y los museos que generan visitas de los niños a los museos para que se relacionen con el arte. Entonces, un colega me preguntaba, pero bueno, ¿no te aburres? 20 años haciendo lo mismo. Le digo, es que al que hace un programa de libros nunca hace lo mismo. El esquema del programa es que no tenemos esquema. No tenemos un formato, lo podemos variar libremente de la forma que queramos. Podemos hacer una entrevista completa, pequeñas entrevistas breves, reseñas de libros, anecdotarios, curiosidades. También toda esta revolución de los libros llegó a los colegios, a las escuelas. El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene un fondo editorial que también está accesible a todos en la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre el que destaca este libro de las mujeres en la ciencia, que es el primer volumen de varios en el que se visibiliza a la mujer en la ciencia en Venezuela. Aquí solamente hay 100 mujeres, pero hay muchas más. Y destaca también la biografía del doctor Fernández Morán, que hizo Gloria Carvalho, que destaca a un venezolano del que nos sentimos orgullosos, y toda la línea infantil, toda la línea del MINCIT es una belleza, así como todos los libros del Ministerio de Cultura, de editoriales legendarias como Biblioteca Ayacucho, que se parece a la editorial que, por cierto, están vendiendo acá en la feria, en el bazar, por 5 euros cada libro, unos tesoros de libros parecidos a los de la Biblioteca Ayacucho, que compilan lo mejor de la literatura de Latinoamérica y el Caribe. Nos gusta mucho esa colección, son libros hermosos. Entonces tenemos los libros de Biblioteca Ayacucho, que cumplió 50 años, los libros de Monte Ávila, que también tiene decenas de años, libros de editoriales más jóvenes como El Perro y la Rana, libros de editoriales nuevas que acaban de nacer y que están dando vueltas allí en Venezuela, y siguen distribuyéndose estos libros de la biblioteca familiar. Todo eso nos da a nosotros la oportunidad de poder hacer programas diferentes cada semana, de reseñar eventos como la Semana de América Latina, como lo hicimos el año pasado. Nos sentimos orgullosos de haber participado en ese evento en el que hablábamos del futuro y de las mujeres en la ciencia, y cómo veíamos el futuro y cómo sentíamos que en Venezuela teníamos muchísimo que contar y muchísimo de lo que estar orgullosos también en la ciencia, en el cine, en el arte. El movimiento de museos en Venezuela es extraordinario. Entonces, más bien nos falta tiempo para hacer más programas, para hablar de más libros.
estamos felices y pensamos seguir haciendo muchos programas de la librería mediática con la mayor libertad y el mayor entusiasmo. Nos sentimos orgullosos, sentimos que de Venezuela se habla bastante en la UNESCO por el trabajo que ustedes hacen, por ese trabajo tan hermoso en la defensa de la diversidad, de la neurodiversidad y del tratamiento especial y amoroso que hay que dar a la neurodiversidad, que ha sido también tema de nuestros programas, y todo lo que sea en favor de Venezuela, de la paz y de la unión entre los pueblos, nosotros lo celebramos. Si la librería mediática contribuye de alguna manera a eso, pues lo celebramos también. Como decía Javier Cercas, el escritor español, saber que los libros no nos van a dar respuesta, los libros nos van a hacer muchas preguntas, y es en hacernos preguntas en lo que la vida comienza a cobrar sentido. Si tuviéramos todas las respuestas no tendría ninguna razón seguir vivo, así que nosotros esperamos seguir siendo generadores de preguntas. ¿Y qué libro estás leyendo ahora? Ese de Javier Cercas, que fíjense qué libro más loco. Ajá. Se llama La historia del loco de Dios en el fin del mundo. Él, que es ateo, 2 años antes de que fallece el Papa Francisco, le invitan a escribir un libro sobre el Papa Francisco, porque ya tenían muchos libros escritos por religiosos sobre el Papa Francisco, entonces querían ver qué visión tenía un ateo sobre el Papa Francisco. Y Javier Cercas, que se volvió ateo leyendo a Unamuno, y que leyendo a Unamuno dice que se quedó sin ese asidero que la gente tiene en la religión, que es un asidero válido. Entonces dijo, yo me agarré de la literatura. Y entonces es muy interesante ver la visión de un ateo sobre un científico como Francisco, que era químico, un intelectual como Francisco, que sabía argumentar con las palabras como buen argentino de una manera magistral. Es muy interesante ese libro que publicaron lamentablemente la misma semana que falleció el Papa, así que para él editorialmente fue una pegada, porque todo el mundo fue a buscar el libro, lo acaban de publicar hace poquito, y fue una tremenda experiencia viajar con el Papa para conversar con él, observarlo, y a través de eso le salió un libro sumamente loco, porque no es una crónica ni es una entrevista, sino es como una introspección y es como una reflexión en torno a la religión y a creer y no creer y a la filosofía y la vida. Es sumamente interesante, así que ese es el libro que estoy leyendo. Yo estoy leyendo ahorita los artículos de Alexander Lukianov, que es un investigador ruso del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia, que ha trabajado todo el tema del multilateralismo y del mundo multipolar. Y entonces estoy estudiando acerca de eso, porque siempre que uno está trabajando tiene que estar estudiando. Haber consolidado un programa que es referencia de Venezuela, no lo digo yo, o sea, nos han dado un reconocimiento presidencial como referente cultural en la promoción del libro en Venezuela. Hemos ganado el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Nacional del Libro varias veces, distintos premios para la librería mediática. Entonces, cuando uno tiene un proyecto concreto, uno tiene que trabajar en función de ese proyecto, no empezarse a quejar, ay, que no pude. Cualquier paso que uno da es un paso adelante para que ese proyecto se concrete. Y uno tiene un proyecto y lo tiene que ir desarrollando, no importa que no tengas la oportunidad. Si tú lo tienes listo, en el momento que la oportunidad está, tú lo puedes presentar. Insistir, hasta que ese proyecto se va dando. Y después las cosas van llegando por añadidura. Así que esa característica del programa de no solamente centrarnos, que también es válido, en la crítica literaria o en la burbuja literaria de analizar un libro o hablar de un autor, ese proyecto que sale de allí a relacionar los libros con todo, es un proyecto que nos ha dado grandes satisfacciones y que nosotros lo sentimos también como un logro del gobierno bolivariano, porque propició que pudiéramos concretar algo que quizás en otras administraciones, yo tengo 63 años y quizás en otro mundo, Parece que tuviera 36.
Dirían, no, esta pedazo de vieja que va a hacer un programa. No, en Venezuela eso no importa. Puedes tener 20 años, puedes tener 60, puedes tener 90. Si tú tienes un proyecto y lo sabes defender, tú tienes sitio en los medios en Venezuela para llevarlo adelante. Y si es empezar con un canal en Instagram o en TikTok, empiezas con tu tema y lo vas desarrollando. Eso va creciendo, eso te va dando experiencia. Y es muy hermoso desarrollar un proyecto, además, que sea útil a la humanidad. No un proyecto que, ay, no, que ese es mi sueño. ¿Qué importa tu sueño? Lo que importa es que lo que tú haces sea útil para otros, que otros se vean reflejados allí y que sea útil para otros. Si nosotros hemos sido útiles, entonces ser periodista ha valido la pena. Sí, bueno, un aplauso, ¿verdad? Y creo que estoy obligado a decir que primero agradecer las palabras que tú tuviste para la delegación de la República Bolivariana de Venezuela ante la UNESCO, para la consejera Nelly Carrillo, para quienes trabajamos allí, ¿verdad? Si algo hemos hecho es porque la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela desarrolla una diplomacia de paz, una diplomacia de respeto por la soberanía de los pueblos, una diplomacia orientada a el reconocimiento de la diversidad, de que todos los seres humanos tenemos derecho a tener nuestras identidades culturales y que debemos aprender a vivir en comunidad, ¿verdad? Y además de eso, contamos con el apoyo extraordinario del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que tantos logros ha tenido en Venezuela, del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, y todo un conjunto de instituciones que además están acompañadas fundamentalmente por el ejemplo heroico, hermoso y digno que todos los días el pueblo de Venezuela hace para salir adelante en medio de dificultades terribles, que lejos de entristecernos, lejos de ponernos alicaídos, de deprimirnos, nos llenan de energía para seguir trabajando y para recuperar la memoria de nuestra América, los ejemplos de los pueblos de nuestra América y particularmente el ejemplo de Simón Bolívar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá. Los invitamos a leer siempre y a leer de todo. Hasta el próximo programa. Tu es le monde, une seule nuit, un seul matin, d'un seul midi. Tu es ma vie, mon chagrin aujourd'hui.